Hola a todos, bienvenidos a este tutorial donde aprenderemos a crear una tabla de Excel increíblemente completa y útil que visualiza los alimentos y su composición nutricional basada en la categoría seleccionada. Además, no solo podrás ver estos datos de forma clara y ordenada, sino que también podrás calcular la composición nutricional completa con respecto al número de equivalentes que elijas. Este tutorial es perfecto para estudiantes y profesionales de la salud que buscan una herramienta poderosa y práctica para gestionar información nutricional. Para este video utilizaremos la última versión de la base de datos del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, SMAE, para asegurar que tengas la información más precisa y actualizada. Prepárate para llevar tus habilidades de Excel al siguiente nivel y hacer que tu gestión nutricional sea más efectiva y eficiente. Muy bien, entonces primeramente vamos a explicar el funcionamiento de esta increíble tabla que nos permite encontrar cualquier alimento por categoría del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, quinta edición o última versión hasta el momento. Entonces en la parte izquierda tenemos una serie de botones que hace referencia a cada una de las categorías que se encuentran dentro del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que al dar clic pues automáticamente nos muestra los alimentos que componen esa categoría. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos alimento de origen animal, bajo aporte de grasa, todos los alimentos, leche semi descremada, todos los alimentos. Nos vamos a la parte inferior, libres en energía. Aquí se encuentran los alimentos que corresponden a esa categoría. Y otra cosa que tiene esta tabla es que al dar clic a cualquiera de estos alimentos, automáticamente se nos marca de color azul la fila seleccionada. Entonces tenemos que cada vez que damos clic nos aparece un icono. Al dar clic se nos muestra la composición nutricional completa, es decir, la unidad, peso bruto, peso neto, la energía, los macronutrientes, grasas, colesterol, azúcar, fibra, vitaminas, minerales, etanol, índice glucémico y carga glucémica. Además de eso nos permite calcular por número de equivalentes. Por ejemplo, si aquí ponemos 2.5 y damos clic en calcular, automáticamente nos calcula su composición nutricional con base 2.5 equivalentes, que es igual a 3.8 cucharaditas de albahaca molida. Entonces si seleccionamos otro alimento, por ejemplo nos vamos a frutas, parte inferior, aquí tenemos cereza, damos clic en este icono y aquí volvemos a ver la ventana con el alimento cereza. Un equivalente tiene esta composición. Si queremos calcular dos equivalentes, simplemente dando clic en calcular, pues tenemos toda la composición nutricional en una sola tabla. Entonces, de esta forma nos permite calcular o visualizar la composición nutricional simplemente dando clic en el alimento de la categoría. Y para adquirir esta tabla simplemente ingresamos a mi sitio web www.nutricionexcel.com/tienda, que en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que simplemente dando clic los dirijas hacia mi sitio web. Entonces aquí nos encontramos dentro del sitio web en tienda, en la segunda página, y en la parte inferior tenemos un documento que podemos adquirir, en el cual incluye una tabla del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes que vemos aquí en esta imagen, además otra tabla que tiene un formato diferente, y la tabla con este formato que explico en este video también incluye, es decir, 3 archivos en una sola compra. Simplemente nos registramos, añadimos al carrito este documento, seleccionamos un método de pago y posteriormente lo podemos descargar dentro de la sección de mi cuenta. También te invito a que formes parte del grupo de Patreon, donde constantemente subo material para nutriólogos, en el que con un pago mensual podrán descargar una gran cantidad de material. Por ejemplo, aquí tenemos calendario de pacientes, aquí tenemos otra tabla de seguimiento antropométrico, expediente clínico odontológico, fórmulas para gasto energético en reposo, tablas de Excel para cálculo automático de requerimiento energético total, entre otros documentos son los que pueden descargar ingresando y uniéndose a mi grupo de Patreon. Enlace que encontrarán en la descripción de este video. Muy bien, entonces una vez que ya hemos explicado el funcionamiento de esta tabla, pues vamos a explicar paso a paso cómo la podemos crear. Entonces, si nos vamos a la hoja 2, aquí tenemos el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que en la descripción de este video lo pueden descargar gratuitamente. Simplemente dan clic e irán a la página de descarga. Les va a descargar una tabla en la cual en la primera columna tenemos el alimento, en la segunda la categoría y su composición nutricional con base a un equivalente. Por ejemplo, aquí vemos la cantidad, la unidad, peso bruto, neto, energía, los macros, grasas, azúcar, fibra, vitaminas y minerales. Entonces, una vez que lo descargamos, aquí nos vamos a situar dentro de la celda AE4
Y aquí vamos a poner categorías, pero lo recomendable es que se encuentre escrito idénticamente respetando mayúsculas, minúsculas y espacios, por lo que recomiendo que simplemente copien esto con control C y nos situamos en esta celda y aquí lo pegamos con control V. Entonces en la parte inferior, una celda hacia abajo, aquí ponemos la categoría, en el cual tiene que estar escrito también idénticamente a las categorías que tenemos en esta segunda columna de la tabla. Entonces, para extraer las categorías que forman el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, simplemente nos situamos en la primera celda, Shift Control tecla hacia abajo, con el propósito de seleccionar cada una de estas celdas que corresponde a las categorías. Posteriormente vamos a copiar con control C y lo pegamos, por ejemplo, en la celda J. Con clic derecho seleccionamos simplemente los valores y seguidamente nos vamos a la parte superior, pestaña Datos, sección Herramienta de Datos. Y aquí tenemos un icono que nos permite eliminar los duplicados. Es decir, queremos obtener cuáles son las categorías que forman o que constan el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Damos clic, ponemos aceptar, aceptar y automáticamente tenemos todas las categorías que consta esta base de datos. Entonces esto lo vamos a poner, por ejemplo, aquí lo tengo en la AH4 hasta la AH22. Una vez que tenemos eso, volvemos a la hoja de alimentos, que es una hoja nueva que tenemos que generar, simplemente dando clic en el signo de más. Aquí tenemos la hoja, entonces esto lo vamos a eliminar, clic derecho eliminar. Y nos vamos a alimentos y seguidamente lo que tenemos que hacer es crear una serie de botones en la parte izquierda que haga referencia a cada una de las categorías del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Para eso simplemente nos vamos a insertar formas en sección ilustraciones. Y aquí elegimos este rectángulo con esquinas redondeadas y lo ponemos en esta parte. Una vez que tenemos eso, vamos a darle un nombre. Por ejemplo, aquí ponemos verduras. Podemos cambiar el formato de forma. Por ejemplo, el relleno, vamos a darle un relleno verde. Relleno de texto, negro, contorno de color negro. Efectos de forma, vamos a darle un efecto sombreado. Y podemos aumentar también el tamaño, lo remarcamos de la letra y simplemente seleccionamos. Y lo podemos centrar en la parte derecha y centrarlo de abajo hacia arriba. Seguidamente lo que tenemos que hacer es que cada una de las categorías, por ejemplo aquí tenemos el de verduras, simplemente vamos a copiar con control C, control V. Y aquí vamos a poner la siguiente categoría que es frutas. Pero lo que tenemos que cuidar es que el nombre, le tenemos que asignar un nombre a cada una de estas formas que corresponda, si nos vamos al Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, exactamente el texto de las diferentes categorías que consta el SMAI. Por ejemplo, aquí tenemos verduras, entonces vamos a copiar esto con control C, seleccionamos enter, nos vamos a alimentos, aquí tenemos la forma de verduras, damos clic y en la parte superior izquierda aquí tenemos el nombre que viene por defecto de esta forma. Por lo tanto aquí vamos a pegar con control V y seleccionamos enter. En este caso no voy a dar enter porque aquí ponemos un nombre cualquiera, seleccionamos enter porque ya tengo una forma que tiene este nombre de verduras. Entonces aquí vamos a suprimir y suprimir. Si nos vamos a la parte izquierda, por ejemplo, aquí tenemos el nombre de verduras que hace referencia al botón de verduras. Seleccionamos el de frutas, aquí tenemos el nombre de frutas, cereales sin grasa, aquí tenemos cereales sin grasa. Entonces tenemos que cuidar que se encuentre escrito idénticamente como viene el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes dentro de ese conjunto de celdas. Una vez que tenemos eso, vamos a irnos a Visual Basic. Para eso tenemos que tener habilitada esta pestaña que dice programador o también puede venir como desarrollador. Pero antes tenemos que guardar este documento en un formato Excel habilitado para macros. Para eso nos damos a archivo, en guardar como, nos situamos en una carpeta donde lo queramos guardar. Aquí le damos un nombre, pero lo importante es que dentro de esta lista desplegable tenemos que seleccionar esta opción que dice libro de Excel habilitado para macros y seleccionamos guardar. Entonces una vez que tenemos eso, queremos habilitar la pestaña de programador o también puede venir como desarrollador. Para habilitarlo simplemente damos clic derecho, aquí tenemos una opción que dice personalizar la cinta de opciones y en la parte derecha tenemos una casilla que dice programador o también puede venir como desarrollador. Simplemente vamos a dar clic de tal forma que aparezca la palomita y seleccionamos aceptar. Una vez que la tenemos habilitado, damos clic y en la parte izquierda tenemos una sección que dice código y aquí vamos a dar clic donde dice Visual Basic. Automáticamente nos va a aparecer una ventana en blanco, entonces aquí tenemos los módulos. Bueno, en este caso tenemos un solo módulo, donde tenemos las macros que hace que funcione este documento, es decir, que se nos muestren los alimentos y realicemos un conteo de equivalentes. Entonces, para empezar a trabajar con las macros, simplemente vamos a la parte superior, aquí tenemos
una pestaña que dice insertar y seleccionamos módulo. Automáticamente nos va a aparecer una hoja en blanco que es donde vamos a poner la macro, donde vamos a poner el código que nos va a permitir filtrar los alimentos. Entonces si nos vamos al módulo 1, aquí tenemos una macro que dice obtener forma. Esta macro nos va a permitir encontrar qué botón estamos seleccionando. Por ejemplo, aquí tenemos la declaración de una variable que le hemos dado el nombre forma seleccionada como shape, es decir, como forma. Así como también otra variable es shp, que es shape, como shape, es decir, como forma. Y aquí tenemos que hoja 1.rango, hoja 1, si nos vamos a la parte izquierda, aquí tenemos hoja 1 y entre paréntesis tenemos alimentos. El alimento nos aparece porque es el nombre que le hemos asignado en esta parte. Pero para Visual Basic el nombre que importa es el que tenemos afuera del paréntesis, que en este caso dice hoja 1. Por lo tanto aquí ponemos hoja 1.rango. Desde este rango de celda J7 a AI 3000, que este consta desde la J7, es decir, primer alimento, hasta la última columna, AI, y ponemos un número de fila que sea mucho mayor al número de alimentos que queremos mostrar. Entonces aquí ponemos 3000 porque en ninguna categoría del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes tiene más de 3000 alimentos. Y lo que queremos es que cada vez que realicemos un filtrado por categoría, queremos limpiar ese rango de celdas, por lo tanto aquí ponemos .clear contents. Seguidamente aquí tenemos también otro rango en el que dice hoja 1.rango J7 AI 3000, que es el mismo rango. Pues queremos eliminar las líneas porque si omitimos esas líneas, si nos vamos al SMILE, nos va a aparecer también las líneas que tenemos en esta parte. Entonces, por ejemplo, vamos a omitirlo. Aquí ponemos un apóstrofe en la parte inicial. Vamos a guardar, nos vamos al documento. Y si ponemos otra categoría que sea un número menor de alimentos, por ejemplo, leche semi-escremada, pues aquí tenemos estas líneas que consta el número de filas que teníamos alimentos de la categoría anterior. Entonces si nos damos con Alt F11 a Visual Basic y eliminamos este apóstrofe para que esta línea de código se ejecute, lo que va a suceder es que automáticamente se va a eliminar, por ejemplo aquí ponemos nuevamente leche entera, ya no tenemos los bordes marcados de las filas donde se encuentra vacío. Volvemos a Visual Basic, aquí también tenemos hoja 1.rango a n8.clearContents y a n8 hace referencia al número de fila que nos permite remarcar la fila que estamos seleccionando. Por ejemplo, aquí seleccionamos este alimento o coque que corresponde a la fila 7 y en la parte derecha tenemos una etiqueta que dice número de fila. Y aquí tenemos el número 7. Entonces, cada vez que seleccionemos otra categoría, pues queremos eliminar ese remarcado porque no estamos seleccionando ningún alimento al momento de cambiar de categoría. Entonces, de esta forma, al ejecutar esta macro, pues queremos que a n8 sea igual a vacío, porque por ejemplo si aquí ponemos leguminosas y nos vamos a la parte derecha, número de fila corresponde a una celda vacía. Pero si seleccionamos una fila, automáticamente aquí nos aparece el valor de 7. Entonces aquí tenemos un comentario que dice obtener la forma seleccionado. Aquí ponemos un error resume next porque en caso de que exista un error pues lo queremos omitir. Y en la parte final aquí tenemos un error go to 0. Entonces declaramos la variable forma seleccionada como shape, aquí lo tenemos en la parte superior, y aquí no olvidemos de poner set porque le vamos a asignar un valor, dice igual a active sheet, es decir, la hoja donde estamos trabajando, que en este caso es la hoja de alimentos, punto shapes porque nos estamos refiriendo a las formas que tenemos en la parte izquierda, aquí lo tenemos, estas formas que corresponden a cada una de las categorías del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, y lo que queremos es que queremos saber qué forma estamos seleccionando. Entonces aquí dice application.color y aquí ponemos un error go to 0. Seguidamente queremos verificar si realmente se seleccionó alguna de estas formas. Entonces aquí ponemos una condicional, dice y forma seleccionada es nothing, es decir, si no hemos seleccionado ninguna forma, entonces queremos mostrar un mensaje que nos muestre por favor selecciona una forma. En caso contrario, queremos obtener qué nombre corresponde a la forma que estamos seleccionando. Por ejemplo, si aquí seleccionamos verduras, en la parte superior izquierda aquí tenemos que el nombre de esta forma es verduras. Si seleccionamos frutas, aquí tenemos en la parte superior izquierda que el nombre de esta forma corresponde a frutas, que es la categoría de frutas dentro del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Entonces, en caso contrario, aquí ponemos else, queremos mostrar el nombre de la forma seleccionada.
y en qué celda la queremos mostrar. Nos vamos al SMILE dentro de esta celda que corresponde a la categoría. Entonces aquí ponemos dentro de la hoja 2, porque si nos vamos a la parte izquierda, aquí tenemos hoja 2, afuera del paréntesis, ya dentro del paréntesis tenemos SMILE, que es el nombre que le hemos asignado dentro del libro en Excel. Entonces el nombre que importa es el que se encuentra fuera del paréntesis. Por lo tanto aquí ponemos hoja 2, punto rango AE5, que AE5 corresponde a la categoría. Por ejemplo, aquí tenemos la columna AE, fila 5, punto value va a ser igual a la forma seleccionada, es decir, la forma que estamos seleccionando dentro de la hoja 1, pero queremos obtener el nombre, por lo tanto ponemos simplemente punto name. Seguidamente aquí tenemos otra forma que le hemos asignado el nombre de info, y este info corresponde al icono que se muestra en la parte, en la columna de alimentos. Por ejemplo, si aquí ponemos alubia germinada, aquí nos aparece este icono que tiene como nombre info. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es insertar este icono. Entonces nos vamos a insertar, nos vamos a imágenes, este dispositivo, y seguidamente tenemos que seleccionar el icono. Por ejemplo, vamos a seleccionar otro como ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos este que corresponde a contacto, ponemos insertar, y este icono tenemos que asignarle un nombre, que en este caso le ha asignado el nombre de info. Entonces simplemente lo seleccionamos y en la parte superior izquierda aquí ponemos el nombre que le queremos asignar. Entonces simplemente le vamos a asignar el nombre de info, aquí vamos a suprimir, y lo que queremos es que al seleccionar alguna categoría, como no estamos seleccionando ningún alimento, queremos que este icono sea invisible. Por lo tanto ponemos info.visible. Este va a ser igual a falso porque no lo queremos mostrar. Por ejemplo, si aquí seleccionamos otra categoría, frutas, este icono desaparece. Además de eso, queremos que al seleccionar cualquiera de estos botones cambie de color. Por ejemplo, aquí ponemos leguminosas. Todos estos botones tienen el color de verde menos el botón que hemos seleccionado, en este caso de leguminosas, que corresponde al color azul. Entonces al F11 aquí tenemos for cada shape, SHP, que lo hemos declarado como shape, dentro de la hoja 1, que corresponde a la hoja donde se visualizan los alimentos, punto shapes, es decir, las formas que se encuentran dentro de la hoja 1, queremos cambiar el color a este formato 193, 255 y 197. Por lo tanto aquí ponemos shp.fill, es decir, el color de relleno, .forcolor.rgb, que es el formato que le queremos asignar. Este va a ser igual a RGB 193, 255 y 197. Pero en caso de que la forma sea con el nombre de info, es decir, el icono que se muestra al seleccionar cualquiera de esos alimentos, el que tenemos aquí, o el nombre es igual a título, que es el que tenemos acá en la parte superior, que hace referencia al título de la categoría que estamos seleccionando. En este caso no queremos cambiar de color, por lo tanto queremos omitir estos pasos. Entonces aquí ponemos if shape.name diferente a info and shape.name diferente a título. Esos son las formas que no queremos tomar en cuenta en esta macro. Entonces este formato lo tenemos dentro de esta página. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes colores que podemos seleccionar. Por ejemplo, vamos a poner rojo, nos vamos a la parte superior derecha, el color rojo más fuerte. Y aquí en la parte derecha tenemos el formato RGB 255, 0 y 0. Si ponemos, por ejemplo, un color, este que tenemos aquí, el formato RGB sería 136, 102 y 102. Entonces, para cada color tiene un formato RGB diferente, en el cual, si volvemos al documento en Excel, el formato que queremos que tome los botones que nos estamos seleccionando, queremos que sea de color verde. Por lo tanto aquí ponemos este formato que es 193, 255 y 197. Entonces aquí dice el comentario: asignar un color a todos los botones. Terminamos la condicional y seguimos con las siguientes formas. Esto con el propósito de que cada una de estas formas, exceptuando la forma que tiene como nombre título e info, tomen el color de verde. Seguidamente, la forma que estamos seleccionando, entonces aquí seleccionamos forma seleccionada, .fill for color.rgb. Queremos darle el color 193, 230, 255, que es el formato RGB, en el cual toma el color azul que tenemos aquí en leguminosas. Entonces aquí tenemos el comentario: cambiar de color de la forma seleccionada. Seguidamente aquí tenemos una macro, filtrar por categoría, macro que nos permite filtrar los alimentos y mostrarlos dentro de esta sección según la categoría que estamos seleccionando. Entonces ponemos en if y en sub. Si nos vamos a filtrar por categoría, aquí lo tenemos y es un código muy sencillo, que primeramente aquí ponemos sub, el nombre, filtrar por categoría, abrimos, cerramos paréntesis,
Y aquí tenemos una variable declarada que es última fila como long. Nos situamos dentro de la hoja 2 que corresponde al SMAI, que lo tenemos entre paréntesis SMAI, pero fuera del paréntesis tenemos hoja 2. Nos vamos al SMAI, este corresponde a la base de datos de alimentos del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, el cual pueden descargar en la descripción de este video. Entonces nos situamos with hoja 2, aquí ponemos end with en la parte final, y dentro de la variable última fila le vamos a asignar un valor que este va a corresponder a la última fila que se encuentra ocupada dentro del SMAI. Por lo tanto ponemos punto rango, al poner punto nos estamos refiriendo a la hoja 2 que corresponde al SMAI. Y entre dobles comillas y paréntesis tenemos que poner la columna C porque es una columna que tenemos el alimento. De igual forma podemos poner la columna D, columna E o cualquiera de estas columnas siempre y cuando no contenga celdas vacías. Y en este caso hemos puesto la columna C que corresponde a alimentos. Entonces tenemos que poner un número de fila que sea mucho mayor al número de alimentos que tengamos dentro de la base de datos. Entonces si nos damos a la última fila dentro de esta base de datos corresponde a 2875. Por lo tanto aquí hemos puesto 9000, ya sea porque queramos agregar nuevos alimentos a esta base de datos para que no sea una limitante. Seguidamente ponemos punto end porque queremos que se vaya al final. Hacia arriba, aquí ponemos xlop hacia el primer valor que se encuentra o alimento de abajo hacia arriba y queremos mostrar qué número de fila corresponde. Dentro de esa fila, a partir de la C4, entonces si nos vamos a la primera fila dentro de esta base de datos, C4 corresponde al encabezado, hasta la AC, que este corresponde a la última columna dentro de esta base de datos, aquí lo tenemos, que corresponde a carga glucémica, y aquí lo vamos a concatenar con la variable última fila para que nos abarque toda la tabla del SMAI. Entonces cerramos paréntesis, queremos aplicar un filtrado, aquí ponemos Advanced Filter, XL Filter Copy, lo vamos a copiar, y el criterio punto rango, 2.signo igual, va a ser la categoría que tenemos en esta celda. Por eso es importante que este nombre, esta etiqueta de categoría, se encuentre escrito idénticamente como lo tenemos en la celda D4 dentro de la base de datos. Entonces aquí tenemos que poner AE4 a la AE5, que aquí lo tenemos, punto rango es el criterio, AE4, 2 puntos, AE5, cerramos paréntesis, ponemos coma. Entonces estos valores, según la categoría que se encuentre dentro de esta celda, queremos copiarlo. Y aquí ponemos la hoja destino que corresponde a la hoja 1, que es la hoja de alimentos donde queremos mostrar los alimentos. Otra cosa importante que hay que resaltar es que estas etiquetas, estos encabezados, tenemos que copiarlo con control C y tenemos que pegarlo dentro de esta hoja a partir de la celda J6 porque queremos que contenga el mismo nombre respetando mayúsculas, minúsculas, acentos y espacios. Entonces aquí simplemente control C, control V. Y aquí tenemos que poner J6, 2 puntos, AI6, que corresponde a los encabezados. Entonces aquí tenemos J6, que es alimento. Nos vamos a la última columna. Y aquí tenemos carga glucémica, que corresponde a la columna AI6. Ponemos paréntesis, coma, único, 2 puntos y 1 igual, va a ser igual a true. Y terminamos con end with. Entonces cada vez que seleccionemos una forma, aquí tenemos la macro que acabamos de explicar. Queremos que el nombre de la forma se muestre en la celda AE5, forma seleccionada, .name, y esto con esta misma macro se va a ejecutar filtrar por categoría, la macro que tenemos aquí en esta parte que acabamos de explicar, y en ese caso es cuando se va a realizar el filtrado y se van a mostrar los alimentos según la categoría que estamos seleccionando dentro de esta sección. Al F11 nos vamos a la parte inferior y aquí tenemos otra macro que dice use form 1, que esto nos vamos a la parte izquierda, pero antes vamos a explicar la macro que tenemos aquí en la parte inferior. Dice sub mostrar icono y aquí lo que va a hacer esta macro es que se va a situar este icono según la celda que seleccionemos. Por ejemplo, si aquí ponemos esta celda de color azul es el que se va a marcar y aquí tenemos el icono en el cual ponemos with active sheet, es decir, la hoja donde estamos trabajando, punto shapes, el icono que le hemos asignado el nombre de info, queremos situarlo hacia la izquierda en el lugar de 410. En la parte superior, punto top, dentro de la celda activa, punto top. Y queremos que la forma de info sea visible, por lo tanto ponemos punto visible, va a ser igual a mcoc true, end with y end sub. Entonces la celda o la fila que estemos seleccionando queremos que se ejecute esta macro para mostrar el icono dentro de esa fila y podamos mostrar la composición nutricional según el número de equivalentes.
Para eso nos vamos a la hoja 1 que corresponde a alimentos y aquí les va a aparecer en blanco. Entonces vamos a irnos a la parte superior. Aquí tenemos una opción que dice Worksheet y seguidamente ponemos Selection Change y automáticamente nos va a aparecer la línea que tenemos en la parte inicial y en Sub. Entonces aquí ponemos If Not Intersect Target, es decir, la celda que estemos seleccionando, con más rango, y entre dobles comillas ponemos J7, dos puntos, AI 3000. J7 corresponde al primer alimento y AI a la última columna. Y aquí ponemos un número de fila que sea mucho mayor al número de alimentos que podamos registrar. Por ejemplo, aquí ponemos 3000. Cerramos con dobles comillas, dos paréntesis, is nothing, es decir, queremos que esa celda, queremos asegurarnos que la estamos seleccionando. Y rango J, que corresponde a los alimentos, queremos concatenado con la fila que estemos seleccionando. Entonces aquí ponemos target.row, .value sea diferente a empty, es decir, si nos damos a la parte final y seleccionamos esta fila, pues no queremos ejecutar esta macro, por lo tanto aquí ponemos que sea diferente a empty, es decir, se encuentre ocupado. Entonces, en caso de que se cumpla estas dos condicionales, queremos que dentro de la hoja activa, dentro de la celda AN8, nos vamos a la parte derecha, AN8, que corresponde al número de fila, aquí lo tenemos, tome el valor del número de fila que estemos seleccionando. Entonces, aquí tenemos rango AN8.value sea igual a target.row. Además de eso, aquí tenemos la macro mostrar icono, que si nos vamos al módulo 1, se va a mostrar el icono y se va a situar dentro del lugar 410.top, activecell.top. Entonces, este valor lo podemos ir cambiando, modificando. Por ejemplo, en caso de que vayamos a hacer modificaciones en el tamaño de la columna o de la hoja en Excel, pues aquí simplemente vamos a ir cambiando, modificando este valor con el propósito de que el icono se muestre en la parte final dentro de la columna de alimento. Al F11 volvemos a la hoja 1 y aquí tenemos mostrar icono, end if y end sub. Volviendo al módulo 1, aquí tenemos otra macro que dice calcular composición, pero antes de eso tenemos que crear esta forma. Para eso nos vamos a la parte superior donde dice insertar y aquí tenemos un icono que dice user form. Por lo tanto, simplemente vamos a dar clic y automáticamente se nos muestra una forma en blanco. Entonces, si nos situamos en la parte inferior derecha, podemos modificar su tamaño, en el cual vamos a darle un tamaño aproximado, como este que vemos en esta imagen. Y aquí tenemos un cuadro de herramientas. En caso de que no les aparezca, simplemente vamos a dar clic en la parte superior donde dice cuadro de herramientas. Damos clic y se nos va a mostrar este cuadro. Entonces aquí tenemos diferentes, por ejemplo aquí tenemos etiquetas, aquí tenemos cuadro de texto, aquí tenemos un cuadro combinado, un cuadro de lista, entre otras cosas. Aquí tenemos un botón de comando y así, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es crear etiquetas. Aquí lo ponemos, por ejemplo aquí tenemos level 1 y aquí, por ejemplo, ponemos alimento y ponemos dos puntos. Podemos cambiar el formato de esta etiqueta simplemente dando clic, nos vamos a ventana de propiedades. Y aquí tenemos diferentes propiedades que podemos modificar. Por ejemplo, si nos vamos a font, podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño, el formato. Entonces nos aparece esta ventana. Aquí ponemos en negritas, por ejemplo, un tamaño de 11. Ponemos aceptar y automáticamente este formato cambia. Podemos alinearlo hacia la parte derecha. Aquí tenemos la propiedad de alineación de texto. Entonces simplemente vamos a dar clic, flecha hacia abajo. Y aquí lo podemos poner en la parte central o en la parte derecha. Para crear un botón, volvemos al cuadro de herramientas. Aquí tenemos botón de comando, lo ponemos aquí en la parte inferior. Y por ejemplo aquí le podemos dar el nombre de salir, en el cual vamos a dar doble clic. Podemos poner un load me que nos sirva para cerrar este formato, este using form 2. También tenemos el cuadro de texto, que es otro donde también lo ocupamos, porque es ahí donde vamos a poner el número de equivalentes en el que queremos calcular su composición nutricional. Entonces nos damos, aquí tenemos cuadro de texto, lo ponemos por ejemplo aquí en la parte central. Y que de igual forma, yendo a ventana de propiedades, aquí tenemos diferentes propiedades en el cual podemos modificar el texto de esta forma. Entonces, si nos vamos a Using Form 1, aquí puse la etiqueta de alimento, aquí se encuentra otra etiqueta en el cual se encuentra vacío. Aquí tenemos equivalentes, aquí tenemos un cuadro de texto, aquí tenemos un botón que en ventana de propiedades corresponde a este icono que dice botón de comando. Aquí tenemos otro botón en la parte inferior que es también un botón de comando que podemos cambiar su tamaño, podemos modificar su color, por ejemplo en el botón de salir. Vamos a irnos a ventana de propiedades y aquí tenemos donde dice back color.
Seleccionamos esta flecha hacia abajo y aquí tenemos diferentes colores que podemos utilizar. Por ejemplo, vamos a darle este color naranja. Back estilo, aquí dice que es opaco, pero si ponemos transparente, automáticamente este botón se muestra en un formato transparente. Entonces vamos a poner opaco para que se muestre el color de este botón, un color naranja que le hemos asignado al botón de salir. Entonces simplemente vamos a generar diferentes etiquetas que primeramente vamos a mantener un orden, es decir, primero vamos a poner las etiquetas, cantidad, unidad, peso bruto, alimento, equivalentes, las vitaminas, los minerales, colesterol, azúcar, fibra, etc. Y seguidamente tenemos que poner cada una de las etiquetas que corresponde a la cantidad, unidad, peso bruto hasta carga glucémica. Entonces aquí tenemos, si nos vamos a ventana de propiedades, este corresponde al level 27. Entonces al copiar y pegar con control C, control V, automáticamente esto lo tenemos que situar en esta parte y automáticamente el nombre que va a tomar va a ser level 18. La siguiente etiqueta, level 29, 30, 31, entonces tenemos que cuidar que mantenga este orden porque este orden de las etiquetas es como lo tenemos dentro del documento en Excel. Aquí tenemos peso bruto, peso neto, energía, proteína, que es lo mismo que tenemos aquí, peso bruto, peso neto, energía, proteínas, hidratos de carbono, lípidos. Entonces aquí tenemos que cuidar que mantenga ese orden. Level 35, 36, 37, 38, 39 hasta level 51. Una vez que tenemos eso, volvemos al módulo 1. Bueno, en ese caso sería ir a UseInform 1, clic derecho. Aquí tenemos esta opción que dice ver código. Y aquí tenemos un loadme, que es el ejemplo que hemos puesto para este botón de salir. Entonces simplemente vamos a dar doble clic. Aquí tenemos que poner un loadme. Y seguidamente aquí tenemos otro botón que nos permite calcular la composición, que es la macro que aún no hemos explicado dentro del módulo 1 en la parte final. Pero de igual forma vamos a dar doble clic y aquí simplemente vamos a poner el nombre de la macro que tenemos en el módulo 1. Entonces volvemos, UseInform 1, ver código, clic derecho y aquí les va a aparecer en blanco. Entonces vamos a irnos a esta lista desplegable, nos damos a la parte final y aquí tenemos UseInform. Seguidamente tenemos esta otra lista desplegable y aquí tenemos una opción que dice inicializar. Vamos a dar clic y automáticamente nos va a aparecer esas dos líneas, private sub, UseInform, inicializar y end sub. Entonces lo que queremos es primeramente declarar una variable que va a tomar como nombre número y este va a ser declarado como log y este número va a tomar o va a servir como referencia a cada una de estas celdas, de estas etiquetas donde queremos mostrar la composición nutricional. Entonces clic derecho, código, seguidamente dentro de este UseInform, por lo tanto aquí simplemente ponemos mi.level52.caption, vamos a ver cuál es el que corresponde al level 52. Nos vamos a ventana de propiedades, aquí tenemos level 52 que corresponde a alimento, clic derecho, ver código, punto caption, vamos a asignarle el nombre del alimento que estamos seleccionando. Entonces aquí ponemos hoja 1, punto rango, J, hoja 1 hace referencia a la hoja de alimentos, J hace referencia a la columna de alimentos que tenemos aquí, en la primera columna de esta base de datos. Y esto va a estar concatenado, aquí ponemos la ubicación de la hoja, donde se encuentra el número de fila que estamos seleccionando, que es la celda AN8, que lo tenemos remarcado con amarillo aquí en la parte derecha. AN8 es el número de fila, que en este caso corresponde al número 7. Entonces, dentro de la columna J, número 7, el número de fila, que corresponde al alimento que se encuentra remarcado de color azul, pues queremos mostrarlo dentro de esta etiqueta que es 52, por tanto, level 52.caption. Seguidamente aquí vamos a utilizar la variable número que fue declarado como log y queremos que se desplace en cada una de estas etiquetas para mostrar su composición nutricional. Entonces clic derecho, ver código, aquí tenemos for número va a ser igual a 29 a la 51, que si nos vamos a UseInform seleccionamos esta primera etiqueta, ventana de propiedades, este corresponde a la 27 y este corresponde a la 28. Entonces en donde va a iniciar es en peso bruto, que este es 29, a la etiqueta 51. Clic derecho, ver código, aquí tenemos 29 a la 51. Y las etiquetas anteriores que corresponden a 27 y 28, que es cantidad y unidad respectivamente, pues aquí vamos a asignarle un valor como lo hemos hecho con el alimento de manera manual. En este caso queremos hacerlo de manera automática utilizando el for número igual a 29 a la 51. Entonces aquí dentro del UseInform donde estamos trabajando, por lo tanto ponemos mi.controls y paréntesis y entre las comillas ponemos level porque es el nombre. Si nos damos acá a UseInform, ventana de propiedades, antes del número tenemos el nombre del level, ya sea para 27, 28, 29, 30,
hasta carga glucémica que corresponde al level 51. Entonces, clic derecho, ver código, y esto lo vamos a concatenar con número porque queremos que tome el valor de cada una de esas etiquetas que va desde la 29 a la 51.caption. El valor que queremos mostrar va a ser igual a hoja 1.cells, hoja 1 seguida, nos seguimos refiriendo a la hoja de alimentos, punto rango, aquí tenemos que poner el número de fila que se encuentra dentro de la celda N8, es decir, la fila que estamos seleccionando, aquí lo tenemos marcado con amarillo, coma, y seguidamente tenemos que poner el número de columna, que aquí de igual forma utilizamos la variable número que va desde la 29 a la 51, pero esto lo restamos menos 16. Es decir, 29 menos 16 es igual a 13, que si nos vamos a Visual Basic, al documento NC con el de F11, 16 debería corresponder a peso bruto, entonces aquí ponemos una igual función columna, abrimos paréntesis, enter, en el cual 29 menos 16 es igual a 13, que corresponde al número de columna. Entonces volvemos al documento en Excel y aquí vamos a poner la función de columna, si no igual columna, abrimos, cerramos paréntesis y aquí nos aparece que es la columna 13. Entonces va a iniciar desde peso bruto hasta carga glucémica al F11 punto value. Entonces estos valores son lo que queremos mostrar al abrir el UseInform 1, es decir, lo que tenemos en cada una de estas celdas que se encuentran en blanco. Entonces volvemos, clic derecho, ver código, next número para que se vaya desplazando en cada uno de los nutrientes y seguidamente aquí vamos a poner mi.textbox1.text, que aquí corresponde a los equivalentes, y si notamos aquí tenemos level, bueno, caption, aquí caption porque hace referencia a etiquetas, pero en este caso tenemos un textbox1 que corresponde al número de equivalentes que queremos calcular, que si nos vamos a ventana de propiedades aquí tenemos textbox1. Entonces clic derecho, ver código, punto text, este va a ser igual a 1 porque queremos iniciar con el cálculo de composición nutricional con base a un equivalente del alimento que estamos seleccionando. Y aquí tenemos level 27 y 28 que corresponde a cantidad y unidad, en el cual corresponde a la columna K y la columna L. Aquí tenemos K, que es cantidad sugerida, y L, que es la unidad, dentro de la hoja 1 concatenado con el valor del número de filas seleccionado, que es AN8. Y terminamos con el sub. Entonces, si nos vamos a UseInform 1, cada vez que abramos ver código, esta UseInform inicializa, es decir, cada vez que se abra esta UseInform, queremos ejecutar automáticamente esas líneas de código. Pero también queremos calcular la composición nutricional con base al número de equivalentes que pongamos en esta celda al dar clic en calcular. Entonces vamos a dar doble clic en calcular. Aquí nos está llamando una macro que le hemos dado el nombre de calcular composición. Volvemos al módulo 1, parte final. Aquí tenemos la macro de calcular composición, en el que cada vez que demos clic en este botón verde de calcular queremos que se ejecute esta macro. Entonces primeramente declaramos una serie de variables equivalentes como double y as long, level control as msforms.level, y aquí ponemos una condicional. If UseInform.textbox1.value, que es la celda donde se va a mostrar el número de equivalentes que queremos calcular, no es numérico. Aquí dice si es numérico, si es un valor numérico, entonces queremos que equivalentes, que es la variable que hemos declarado aquí, tome el valor del número que se encuentra en el textbox1.text. En caso contrario, pues aquí queremos mostrar un mensaje que dice escriba el número de equivalentes. Por ejemplo, si nos damos a UseInform, vamos a ejecutarlo seleccionando este icono. Y si aquí ponemos un dato, por ejemplo, una letra que no, es decir, un carácter que no sea un número y ponemos calcular, automáticamente nos muestra este mensaje, escriba el número de equivalentes y nos se calcula la composición nutricional con ese número de equivalentes y ponemos salir. Al F11 volvemos al módulo 1. En caso contrario, bueno, además de eso queremos que nos saque la macro para que no se ejecute lo que tenemos aquí, y en if. Entonces, en caso de que sí sea un valor numérico, queremos actualizar la composición nutricional. Entonces aquí ponemos for i, este va a ser igual a la 27 a la 51, porque si nos damos a UseInform, este corresponde a la etiqueta de 27, 28, 29 y así sucesivamente hasta carga glucémica que corresponde al level 51. Entonces desde la 27 a la 51 aquí ponemos set level control porque le vamos a asignar un valor UseInform1.controls, y de igual forma aquí entre dobles comillas ponemos level porque antes del número en cada una de estas etiquetas viene level 1, 2, 3, es decir 27 y 28 a la 51,
y esto va a estar concatenado con i, que corresponde a cada una de las etiquetas que va desde la 27 a la 51 de la composición nutricional. En caso de que sea numérico, la composición que se muestra por un equivalente al mostrar el useInform.caption, entonces queremos realizar la multiplicación de la composición de la tabla del SMILE por el número de equivalentes que pongamos en el text box. Entonces aquí tenemos levelControl.caption, que va a tomar el valor de cada una de las etiquetas de la composición nutricional. Queremos redondear con round, abrimos paréntesis, en la parte final cerramos y aquí ponemos coma. ¿Cuántos decimales queremos mostrar? Solamente un decimal. Y equivalentes queremos multiplicarlo por hoja1.cells, el número de fila que estamos seleccionando, que es AN8.value, multiplicado por i menos 16. 27 menos 16 es igual a 11, que si nos damos al documento en Excel, nos damos a cantidad sugerida. Bueno, esta es la columna 13, esta es la 12 y esta es la 11. Aquí es importante poner que el valor tiene que ser numérico para que se pueda realizar la multiplicación. Porque si nos damos al documento, aquí tenemos que la columna de unidad pues son las unidades, es decir, no es un valor numérico. También hay datos de la composición nutricional que dice no determinado o ND. Entonces en este caso, para que no nos arroje error, pues aquí tenemos que poner esta condicional en el que tiene que ser un valor numérico para que se pueda realizar el cálculo de composición nutricional. En if, aquí ponemos next i para que se vaya mostrando la composición de cada nutriente y terminamos con end sub. Otra cosa que olvidé de decir es que la macro que tenemos acá en la parte superior que dice obtener nombre forma, tenemos que asignarlo a cada botón dentro de esta forma, es decir, simplemente clic derecho, aquí tenemos la opción que dice asignar macro y aquí tenemos la macro de asignar macro forma, simplemente vamos a dar a clic y ponemos aceptar. Pero como son varios botones a los que tenemos que realizar esta tarea muy repetitiva, aquí tenemos otra macro que dice asignar macro formas, en el cual aquí aclaramos una serie de variables. Aquí tenemos macro name, este va a ser igual obtener nombre forma, que es el nombre que tenemos aquí, a la macro que queremos asignar con una de estas formas. Entonces set ws igual active sheet, es decir, la hoja activa, por cada forma dentro de la hoja actual donde estamos trabajando. En las formas queremos asignarle el macro name, que es el que tenemos aquí de obtener nombre forma, y queremos que esa asignación de macros se vaya desplazando en cada una de estas formas. Pero con respecto a las formas que corresponde a info y título, pues eso no lo queremos asignar. Entonces aquí vamos a copiar esta condicional, control C, y lo pegamos en esta parte, control V, y aquí ponemos end if. Y eso lo desplazamos hacia la parte derecha. Ahora, para acabar este video, también tenemos que explicar cómo es que podemos marcar el número de fila que estamos seleccionando. Entonces ya hemos explicado que si nos vamos a la hoja 1, aquí hemos tomado como referencia la celda N8, que es la celda que se muestra en la parte derecha, aquí se muestra el número de fila. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar el rango de celdas total de la tabla. Seguidamente nos vamos a ir a inicio, formato condicional, nueva regla, y aquí seleccionamos utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Entonces aquí tenemos que poner signo igual, fila, abrimos, cerramos paréntesis, este va a ser igual al valor que se encuentra en la celda amarilla, el número de fila, que es N8, y seguidamente nos vamos a formato, nos vamos a relleno, efectos de relleno, vamos a darle un color azul fuerte, un color azul un poquito más tonal, seleccionamos este que tenemos en la parte inferior, ponemos aceptar, fuente en negritas de color blanco y ponemos aceptar. En este caso voy a dar cancelar porque ya tengo una fórmula que realiza esta tarea, entonces damos a aceptar, nos damos inicio nuevamente, formato condicional y aquí tenemos administrar reglas. Y aquí tenemos la regla que acabamos de crear, fila, abrimos, cerramos paréntesis, igual a N8, y aquí tenemos el formato y aquí tenemos el rango de celdas. Pero aquí es importante poner un número de fila, por ejemplo aquí tenemos J7, dos puntos, ahí 1500, que es el rango de celdas que hemos seleccionado, pero aquí es importante que sea un número muy alto, que sea mucho mayor al número de alimentos que se pueden encontrar en una categoría. Por ejemplo, aquí podemos poner 3000 para asegurarnos que sí sea mucho mayor el número de alimentos que se pueden mostrar y que pueda funcionar este formato condicional en el que al dar clic se muestra este cambio de color y ponemos aceptar. Finalmente queremos mostrar esta ventana.
Entonces vamos a irnos a Visual Basic Unal de F11, regresamos al módulo 1 y aquí tenemos el UseInForm 1.show. UseInForm 1 es el nombre que se encuentra aquí, UseInForm 1, que se encuentra como nombre por defecto, pero de igual forma podemos cambiar el nombre de este formulario, simplemente en una ventana de propiedades, y aquí en lugar de UseInForm 1 podemos cambiar de nombre. Entonces aquí tenemos que se llama UseInForm 1 y aquí vamos a crear una macro, mostrar UseInForm 1, y aquí ponemos UseInForm 1.show. Y esta macro tenemos que asignarlo al icono con clic derecho, nos vamos a la opción de asignar macro y aquí tenemos mostrar UseInForm 1 y ponemos aceptar. Entonces de esta forma ya tenemos terminada esta tabla que es el sistema mexicano de alimentos equivalentes, muy completa, que nos permite visualizar la composición y así como también calcular la composición nutricional completa con base al número de equivalentes que pongamos en esta celda. Te recuerdo que esta tabla la puedes adquirir yendo a mi sitio web, enlace que encontrarás en la descripción de este video.